Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El tema a disertar es gingivectomía abiscal interna. Somos el grupo 1 y los integrantes son Condori Churamarco, Laura Copa Hugo y mi persona, Alano Questero. Siguiente. Antes de comenzar esta técnica es importante saber que la atención odontológica es diferente en esta pandemia de COVID-19. Es necesario tomar medidas de seguridad para prevenir la infección de este virus. Para eso se toma una de las medidas importantes que es el triaje vía telefónica, en el cual el paciente está en contacto con el operador y le va a realizar preguntas antes de asistir al consultorio, que le va a preguntar qué es, si tiene dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, si presenta tos o fiebre o ha estado en contacto con un paciente que presente estos síntomas. Después de que el paciente dé negatividad a estas preguntas, se le va a dar instrucciones al paciente para asistir al consultorio, que van a ser el lavado de los dientes, si es menor de edad que venga con un solo acompañante y que traiga menor objetos. Siguiente. Ya el operador odontólogo debe seguir un protocolo clínico para poder atender al paciente, que va a ser el equipo de protección personal. Como primer paso, debe retirarse lo que son objetos como celulares, reloj, manillas. Y el segundo paso es que el operador debe estar con una ropa aséptica, botas asépticas que no hayan estado en contacto con la calle. Como tercer paso, se debe realizar el lavado de manos con jabón líquido y agua durante 40 a 60 segundos. Realizar el secado, el colocado de guantes, el colocado del overol aséptico, como sexto paso el colocado del barbijo mascarilla y el colocado de la bata desechable. Como octavo paso el colocado de otro par de guantes encima de lo que va a ser el puño de la bata. Siguiente. Antes de realizar esta técnica debemos saber que la gingivectomía va a ser un procedimiento quirúrgico en el cual va a consistir en la eliminación de una parte de la encía y va a estar indicado en caso de hiperplasias, en caso de sonrisa gingival, en caso de bolsas supraóseas y alargamiento de la corona, es decir, exceso de la encía, y se va a contraindicar en casos en que haya supuración, en casos en que las crestas óseas sean hiperplásicas. Siguiente. Ya comenzando con la historia clínica, siguiente, tenemos a nuestra paciente que es Gisela Álvarez Tapia, de edad de 22 años, con un estado civil soltera, que la paciente reside en lo que es del Alto La Paz, va a tener una procedencia en lo que es Santa Cruz, Bolivia. Siguiente. Su motivo de consulta de la paciente fue por un dolor e inflamación de las encías. Siguiente. Ya en la anamnesis personal, en el cual la paciente fue diagnosticada y haciéndose las preguntas correspondientes, fue diagnosticado con una insuficiencia renal crónica a principios del 2011, a 6 meses después de recibir un trasplante renal. Siguiente. En los antecedentes médicos, en las alergias no tuvo ninguno, hospitalizaciones sí a causa de la diálisis y el trasplante, una temperatura de 36.6, la paciente sí era cooperadora, tenía un médico tratante que era el doctor Vascopé, y como antecedente de enfermedad personal familiar, su padre sufrió de problemas cardíacos y la madre tenía problemas de hipertensión, que era la hipotensión. Siguiente. Ya con los tratamientos, en el tratamiento que tenía la paciente era de micofenolato mofetilo de 750 miligramos por día y prednisolona de 5 miligramos por día. Ya. Esto la paciente recibía porque tenía hipertensión arterial secundaria y se trató con el medicamento que es el amlodipina de 5 miligramos. Posterior se aumentó a la dosis de 10 miligramos por día. La medicación al momento de la consulta fue por 7 miligramos al día
de micofenolato sódico, junto con el amlodipino de 10 miligramos al día. Siguiente. Ya en la anamnesis odontológica se ha realizado un tratamiento de las encías a nivel periodontal, en el que se realizó una gingivectomía en el año 2015. La última fecha de visita que fue al dentista fue en el año 2019, en enero, en el que se realizó una limpieza de la placa bacteriana. La paciente no es alérgica al anestésico, no tiene tiene hábitos de higiene normal, en el que el tipo de cepillo dental son de filamentos de nylon medio. Su frecuencia de cepillado es 2 veces al día y los otros elementos auxiliares para su limpieza solamente era la pasta dental, es decir, la crema. Siguiente. Ya en sus hábitos, la paciente menciona entre la succión de cítricos, que no es su hábito, tampoco en la interposición de objetos, respirador bucal tampoco menciona, onicofagia tampoco, solamente, es decir, que la paciente no padece ningún tipo de hábito. Siguiente. Ya en los antecedentes de la enfermedad periodontal, que que es referido por el paciente, se le hizo las preguntas si tenía, al hacer el examen clínico, si tenía dolor dental. La paciente refirió que sí. Si tenía dolor de encías, mencionó que sí. Si tenía movilidad dental, no. Y se verificó que no tenía movilidad dental. Y halitosis no presentaba. Siguiente. Muy bien, continuando con el examen periodontal, podemos escribir que la paciente presenta diferentes coloraciones en la encía, como lo que es el rojo, la rosa coral y rocío en diferentes instantes de la cavidad bucal. Tiene de forma generalizada piramidal con pérdida de fila de cuchillo, con un aumento del volumen en la posición coronal. Presenta una consistencia y una superficie lisa y brillante en general. Siguiente, por favor. En la fotografía preoperatoria podemos observar la inflamación o el agrandamiento gingival y la acumulación de placa bacteriana con una simetría del margen gingival y dientes cortos. Siguiente, por favor. Acá en el examen radiográfico panorámico podemos observar que existen crestas óseas de altura normal. Siguiente, por favor. El índice de Loeys Cines nos indica un índice de 1.3 de nuestra paciente. Siguiente, por favor. El índice de placa que se toma puntuando 4 zonas por el número de cantidad total de caras, multiplicándolo por 100 nos da un total de 76.6% de placa bacteriana en la paciente. Siguiente, por favor. Muy bien. El diagnóstico. Según la clasificación de 1999, la paciente presenta una gingivitis modificada por fármacos. Y según la clasificación del año 2018, presenta un agrandamiento gingival inducido por medicamentos. El justificativo de este diagnóstico es que se presenta un agrandamiento gingival que coincide con el uso de medicamentos como lo que es el micofenolato y el amlodipino, que son fármacos que puede llegar a producir la gingivitis como bloqueadores de canales de calcio, entre otros inmunosupresores. El pronóstico es reservado debido a los antecedentes sistémicos de la paciente, los hábitos de higiene oral y el índice de placa. Siguiente, por favor. Para el tratamiento podemos ver que la paciente aceptó y firmó el consentimiento informado y se le explicó todo lo relativo a su enfermedad y el tratamiento que debía seguir. En la fase de control sistémica, por interconsulta con el equipo médico de cabecera en su trasplante renal, se solicitó la autorización para iniciar el manejo clínico odontológico de la paciente. El mismo médico de cabecera clasificó a la paciente como ASA2, es decir, que la paciente sufre de una enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. Posterior a ello se instruyó las técnicas de higiene oral adecuada con la técnica de VAS y el uso de cepillo interdental. Se realizó también el raspaje supra y subgingival generalizado con el pulido coronal, disminuyendo la inflamación con mejora del índice de la placa paulatinamente hasta llegar al 22,1%. Siguiente, por favor. Podemos ver acá las imágenes preoperatorias y operatorias. Siguiente, por favor. Bueno, se realizó la asepsia y antisepsia de la zona, se aplicó la anestesia local con lidocaína al 2% y epinefrina en una concentración de 1.80.00 mediante lo que es la técnica infiltrativa.
Para la gingivectomía a bisel interno se usó un bisturí Bar Parker de hoja 12B, donde se orientó el bisturí casi paralelo al eje del diente, dirigiendo la incisión hacia la cresta alveolar. Se hizo una segunda incisión intrasurcal y una tercera interdental. Posterior a ello se eliminó el cuello gingival, se reacomodó el colgajo y se suturó. También se colocaron lo que son las placas de acetato con un cemento quirúrgico para mejorar lo que es la cicatrización. Bueno, durante el procedimiento quirúrgico vale mencionar que se mantuvo el promedio de 139 sobre 114 milímetros de mercurio en lo que es su tensión arterial. Finalmente se prescribió el acetinefén cada 8 horas durante 3 días y enjuagues bucales con clorexidina al 0,12% durante 2 semanas cada 12 horas. Siguiente, por favor. Podemos ver acá la imagen de la reevaluación. Siguiente, por favor. Una semana después de realizado el control postoperatorio, la paciente se le encontró con un tejido en proceso de cicatrización favorable. La paciente indicó que no usó la placa en el maxilar inferior debido a la incomodidad que presentaba por el apiñamiento, lo cual se llevó a cabo el pulido coronal, el cambio de la placa y de presión con la debida indicación del uso del tiempo. Para comienzo del mes de mayo del año en curso, la paciente se inició lo que es el mantenimiento periodontal cada 2 meses, centrado en lo que es el control de la placa y el refuerzo de lo que es su higiene. También se le remitió al tratamiento de ortodoncia porque presenta una maloclusión tipo 2. Este debe realizarse a partir del mes de junio que viene. Muchas gracias. Mi compañero va a continuar. Bien, continuando con el tema, voy a hablar un poco sobre los instrumentales que se van a emplear para esta técnica. Principalmente la jeringa Carpule, la pinza Crane-Kaplan, la sonda periodontal, el bisturí Kirkland Orban, el mango de bisturí que debe ser número 3, las hojas de bisturí que deben ser número 15C, la tijera de Goldman Fox, la pieza de alta, un suero fisiológico, las cánulas eyectoras, una lima de Sugarman y la tijera para sutura. El procedimiento que vamos a seguir en esto, lo primero que vamos a hacer es la asepsia de la cavidad bucal del paciente. Después de esto realizamos una anestesia infiltrativa correcta en la zona a intervenir. Después ya empezamos con la técnica de gingivectomía bisel interno, donde debemos determinar la profundidad de las bolsas. Entonces en aquí ya tenemos que usar una sonda periodontal y de esta forma localizar la unión cemento-esmalte y después marcar los puntos sangrantes. Después de esto se determina su profundidad y se marca la parte externa de la encía con un marcador. Esto tanto por vestibular como por lingual. Después de todo esto realizamos la primera incisión a bisel interno. Esta va a ser una incisión en base, ya que a partir de esto vamos a poder separar un colgajo periodontal para exponer el hueso subyacente y la raíz. Este bisel interno tiene por objetivos como el eliminar el revestimiento de la bolsa. La técnica que vamos a usar es primero con el bisturí Bar Parker de hoja número 15C, debemos orientar el bisturí casi paralelo al eje del diente. Luego se hace una incisión, la cual se dirige hacia la cresta alveolar. Para una adaptación adecuada, tenemos que extender la incisión 2 o 3 milímetros en dirección apical a la cresta alveolar. Luego hacemos una segunda incisión que va a ser intrasurcal y luego una tercera que va a ser interdental. Luego de esto eliminamos el cuello gingival. Con la ayuda de una pieza de alta vamos a hacer y con la fresa redonda vamos a realizar la posible eliminación ósea, esto para que la pieza esté lisa. Después vamos a reacomodar el colgajo y hacemos una sutura dental. Esto lo realizamos entre la papila interdental. Los cuidados postoperatorios que debe tener son una dieta blanda y los enjuagues con gluconato de clorexidina a 0,12%. Después una cita después de 4 o 7 días después de la intervención. Eso fue todo. Gracias por su atención.